¿Qué secreto nunca le contarías a tus padres? Salí del ejército activo en 2005. Un par de semanas después, recibí una llamada de un reclutador que quería enviarme a Bagdad bajo contrato por unos meses. Le dije a mi mamá, que vivía en Phoenix, que iba a trabajar en Tennessee porque ahí quedaba la oficina principal de la empresa. Me hice de una caja postal en un mailboxes, etc. Y le dije que ese era el número de mi apartamento. Al final terminé quedándome en Bagdad 2 años. Para no levantar sospechas, le decía que la empresa me mandaba de viaje a Europa cada pocos meses, cuando en realidad se trataba de vacaciones obligatorias para evitar el agotamiento. Además, me mantenía fuera de Estados Unidos por asuntos fiscales. Cuando regresé a trabajar a la sede en Tennessee, le dije que me había mudado de apartamento. Me uní a la reserva porque, bueno, ¿por qué no? Me ayudaba a ganar algo extra los fines de semana. En mi primera reunión de adiestramiento nos dijeron, vamos a desplegarnos en Irak en 6 meses. Entonces llamé a un amigo ugandés con el que había trabajado en Bagdad y le dije, oye, recuerda que mamá no sabía que estuve en Bagdad, ¿quieres hacerme un favor? Mándame fotos de Uganda cada semana durante el próximo año más o menos. Le llamé a mamá y le conté, mira, la empresa me está enviando a Uganda por 1 año. No te preocupes, es un lugar seguro, voy a estar en Kampala, en un complejo bien protegido. Te prometo que cuando viaje, te enviaré fotos. 15 años después, ella todavía no sabe que estuve en Irak. Una vez, años después, se me escapó mencionar a Amman, pero lo dejé pasar diciendo que fue uno de esos viajes de trabajo. Mi hermano mayor, que me lleva 8 años, abusó de mí desde que tenía aproximadamente 10 años hasta los 16. Soy el menor de 5 hermanos y duele especialmente porque el año pasado perdimos de manera inesperada a nuestra hermana mayor. Justo entonces estaba a punto de contar la verdad. Pero ahora no sé qué hacer, porque no quiero que mis padres sientan que han perdido otro hijo. Lo complicado es que mi hermano no es alguien despreciable. Durante un tiempo fue alcohólico en extremo, al punto que su hígado falló y estuvo a punto de morir. Pero lleva casi 10 años sobrio y cada día avanza hacia una vida mejor. Lo que más me duele es que esto afectó todas mis relaciones. Y estoy casi seguro de que mi hermano es gay, así que no ha vivido el mismo tipo de tormento que yo tengo en la mente. Aún lo quiero, y trato de explicar lo que pasó como parte de su confusión, pero eso no justifica que haya hecho algo así. He aceptado que este secreto me acompañará hasta la tumba. Solo le he contado a muy pocas personas, y casi nadie que conozco usa Reddit. Si alguien se entera por aquí, bueno, así será. Solo el hecho de escribir esto a extraños me hace sentir un poco más ligero. Como si un peso se quitara de mis hombros. Mis padres murieron cuando yo era muy joven. Pero nunca le conté a mi mamá que en 4º grado, durante una pijamada, fui víctima de abuso. Resulta que a muchas chicas que iban a la casa de una compañera les había pasado lo mismo. Y al final se descubrió que el vecino, que daba escalofríos, la estaba pagando para que trajeran nuevas víctimas. En mi caso, también pasé la noche en esa casa y me sucedió, pero tenía demasiado miedo para hablar y terminé mintiéndole a mi mamá. Ella se sintió familia tan aliviada y aunque me sentía mal por ocultárselo, nunca pude contarle la verdad. Ella falleció hace 5 años sin saber lo que realmente había pasado. Después de mi primer semestre en la universidad, prácticamente reprobé todas las materias que tomé y gasté una cantidad enorme de dinero que mis padres habían ahorrado para mi fondo universitario. Todo esto mientras vivía con ellos, fingiendo que todo estaba bien y siguiendo el plan, aunque en realidad estaba profundamente deprimido y lidiando con una ansiedad social tan intensa que me paralizaba. La primera materia que reprobé fue cálculo tercero, justo en ese primer semestre. Cuando mis padres me pidieron las calificaciones de ese periodo, modifiqué la página web para enviarles un PDF falso. Me parecía sencillo. Mentir sobre esa materia, repetirla el siguiente semestre y aprobar, y todo estaría bien. Pero al semestre siguiente la cosa empeoró, empecé a reprobar más clases. Para mantener las apariencias, inventé horarios falsos mostrando un progreso de semestre a semestre, y creaba calificaciones falsas para entregarles cuando me las pedían. Ambos trabajaban, así que yo, sumido en la depresión, dormía durante gran parte del tiempo que se suponía debía estar en clases. Luego, poco antes de que llegaran a casa, me iba para la escuela pero solo para quedarme sentado en mi auto o en la biblioteca. Si regresaban temprano y me sorprendían allí, les decía que el profesor había cancelado la clase que creían que debía tomar. Muchas veces ni siquiera asistía a las clases en las que estaba inscrito, la ansiedad me bloqueaba demasiado. Recuerdo que hubo varias ocasiones en las que perdí el primer día de alguna materia y simplemente nunca volví por el miedo y la ansiedad de haber fallado la primera sesión. Incluso pasé un semestre completo sin inscribirme en nada.
pero seguía fingiendo estar estudiando, y así siguió la historia. 2 años después, tras ese semestre falso, por fin busqué ayuda profesional para mi salud mental. Me tomé un semestre sabático, del que mis padres sí estaban enterados, y realicé un proceso para retirar retroactivamente las materias reprobadas por razones de salud mental. Pero luego, durante 2 años más, repetí el mismo patrón porque mis problemas emocionales no estaban realmente resueltos. Simplemente regresé presionado por ellos a continuar. Cuando mi promedio bajó tanto que ya no pude inscribirme, esta vez sí abandoné la universidad. Mis padres saben que dejé la escuela por mi salud mental, pero nunca se enteraron de la complicada red de mentiras que tejí ni de lo mal que realmente me fue. Mi primer auto tenía transmisión manual, siempre lo ponía en neutro y ponía el freno de mano para estacionarlo. Pero una noche, después de haber salido a beber con mi hermana, ella me dijo que lo estaba haciendo mal, que debía dejarlo en primera y así no necesitaba usar el freno de mano. Así que lo intenté. Estaba estacionado en la entrada de la casa y, a la mañana siguiente, cuando me iba al trabajo, me di cuenta de que había una mancha de excremento de pájaro en el parabrisas. Entré a la casa a buscar limpiavidrios y toallas de papel. Por alguna razón, quise encender el auto, así que abrí la puerta, puse la llave en el encendido y la giré. Pero como el carro estaba en primera, de repente se fue hacia adelante y derribó la puerta automática nueva del garaje de mi padre. La puerta quedó colgando, sostenida solo por los cables a los lados. Me estaba riendo tanto que el vecino salió al ver el ruido y pensó que yo estaba en estado de shock o algo así. Entré a la casa, agarré la cámara y tomé una foto de la puerta caída. Cuando mi papá llegó, le mentí diciendo que estaba dentro del auto, que el movimiento me sorprendió y por eso no pude reaccionar a tiempo para pisar el clutch ni el freno. Porque, como él solía decir, si le pasaba algo así, me habría matado. Finalmente tuve que pagar el deducible para arreglar la puerta. Muchos años después, cuando mi papá ya había fallecido, estábamos viendo fotos antiguas y mi hermana vio la imagen de la puerta destruida y preguntó: ¿cuándo tuvimos un bote en el garaje? Me reí y al final terminé confesando la verdad, pero papá nunca llegó a saberlo. Cuando era niño, un miembro de la iglesia me abusó. Además, soy una persona no monógama. Con ellos soy muy abierto sobre muchas cosas, pero creo que si les contara lo primero, se sentirían destrozados y pensarían que fallaron conmigo, aunque en realidad no había nada que pudieran haber hecho para evitarlo. Y lo segundo, simplemente no quiero arriesgarme a dañar nuestra relación ni causarles preocupaciones innecesarias. Mi insuficiencia cardíaca congénita. Ella es de esas personas que siempre logran que el sufrimiento de los demás gire en torno a ellas. Y eso se ha notado mucho desde que me diagnosticaron una enfermedad hereditaria que, en gran parte, contribuyó a mi insuficiencia cardíaca porque probablemente la heredé de ella. Cada vez que menciono de pasada alguna complicación relacionada con mi enfermedad, ella lo toma como una oportunidad para hablar de sí misma, diciendo cosas como: «Ay, puede que yo tenga eso también», y de repente toda la conversación pasa a ser sobre ella. Lo que es importante aclarar es que ella no tiene insuficiencia cardíaca. Si le cuento que mi aorta se está colapsando poco a poco, inmediatamente comienza a contarme cada detalle extraño que alguna vez tuvo con su propio corazón. Mi pareja sabe lo que estoy pasando. Mi hermano lo sabe. Me hago ecocardiogramas periódicamente y mi médico y yo ya hemos hablado sobre tratamientos y planes de cuidados paliativos. A ella no le voy a contar nada de esto, al menos no mientras yo esté en condiciones. Tal vez ni siquiera antes de mi último suspiro. Solo quiero, por una vez, poder enfrentar y sentir mi preocupación y tristeza por mi salud sin que alguien más se la robe. Mi familia siempre vivió junta, pero muchas veces sentí que mi papá estaba bastante apático en el día a día de ser padre. Tenía momentos en los que mostraba interés, casi siempre cuando estábamos de vacaciones familiares o cuando necesitaba regañarme, pero en general como que simplemente cumplía sin realmente involucrarse. Cuando años después, tras la muerte de mi mamá, se volvió a casar, me dolió mucho ver cómo se mostraba mucho más comprometido con sus hijastros. Lo entiendo. En muchos sentidos él probablemente se sintió afortunado por tener una oportunidad de empezar de nuevo y poder ser un mejor papá la segunda y, curiosamente, la tercera vez. Pero, dolió mucho sentir que mi hermana y yo éramos como los hijos de prueba. Hoy tenemos una relación familiar muy buena. Mi madrastra actual es increíble y la quiero muchísimo porque realmente ha trabajado duro para unir a esta familia mezclada. Ella es el pegamento que nos mantiene juntos y la admiro por eso. Solo desearía que mi papá pudiera dar un paso atrás y disculparse por haber sido bastante mal padre durante tanto tiempo. Pero ese secreto se lo llevaré conmigo a la tumba.
Hasta hace poco no le había contado a nadie, pero durante 5 meses estuve guardando en secreto que había estado en contacto con mi medio hermano. Nunca llegué a conocer a mi papá, así que tampoco conocí a mi hermano mayor, aunque siempre supe que existía. El año pasado me hice una prueba de ADN y resultó que había hecho match con él. Le mandé un mensaje y se quedó impactado porque nunca había sabido de mí. Al final, descubrí que tengo 3 hermanos y una hermana, pero soy el único que papá no crió. Sin embargo, no le conté nada a mi mamá porque temía que pensara que quería acercarme a mi papá y reemplazar a mi padrastro, que fue como un padre para mí durante la mayor parte de mi vida, pero falleció hace unos años. Hablé con un primo sobre todo esto y me aseguró que estaba seguro de que a mi mamá le gustaría la idea, que no habría problema. Aún así, me costaron 2 meses armarme de valor para decirlo. Pero al final, mi mamá se emocionó por mí y para nada se molestó. Desde que tenía como 14 años he estado ocultando a mis padres, que son bautistas cristianos, que soy una bruja del pantano que invoca demonios. En realidad, llevo siendo bruja desde que tenía como 10 u 11 años y practicando la meditación desde los 8 o 9. Ahora tengo 29 y ellos apenas saben algo, pero no todo. Recuerdo que cuando me obligaban a ir a la iglesia, yo absorbía la energía, pero solo de las personas que no me caían bien. Con las damas de la iglesia, que son tan amables y llenas de buena vibra, más bien solía recargarme con esa energía positiva. Dejé de ir a la iglesia cuando cumplí 18 años. Aunque todo esto pueda sonar como una broma, para mí es completamente real. Mi vida tomó un camino espiritual muy distinto al que mis papás esperaban, pero ese ha sido mi camino natural. Y quiero dejar claro que amo mucho a mis padres, de aquí al inframundo y de regreso, sin resentimientos. Tengo muchas diferencias con ellos, pero lo que más destaca es que yo no practico ninguna religión. Los dos son cristianos bastante conservadores, aunque en realidad no van a la iglesia ni nada por el estilo. Más bien, usan la religión como excusa para juzgar a los demás. A pesar de eso, estoy seguro de que se volverían locos si les dijera que para mí todo eso es una completa tontería. Yo finjo creer un poco, no tanto para no molestarlos, sino más bien para evitarme la lucha constante de que intenten salvarme. Si fingir creer en su versión de Santa Claus me da tranquilidad, pues bien, juego el papel un par de veces al año sin problema. No quiero ser la persona que cuide a mi hermana cuando ya no estén mis padres. Ha sido una carga que he arrastrado toda mi vida. Desde que cumplí 18 años me lo han preguntado, y siempre dije que sí. Porque soy muy cercana a mi familia, porque ella es mi hermana. Ahora tengo 42 años y al ver cómo envejecen mis padres sé lo que se viene. Me siento atrapada, y muchas veces solo quiero gritar. Mi hermana tiene una discapacidad intelectual, aunque físicamente tiene 38 años. Su mente está entre los 7 y 10 años, además, enfrenta varios problemas de salud. Y para colmo, no tengo ningún tipo de autoridad sobre ella, somos hermanas como siempre lo hemos sido. Esta mujer no me escucha ahora, y sé que tampoco lo hará en el futuro. Todo lo que imagino para mi vida se siente asfixiante, pero mi mamá nunca, jamás sabrá cómo me siento realmente. Que la incompatibilidad y las peleas entre ellos me afectaran tanto cuando era niño y aún me afectan cada vez que hay una discusión. Que yo tuviera que ser el niño maduro porque nadie más parecía comportarse como tal. Tuve que crecer a los 5 años y convertirme en alguien que aceptaba hacer todo lo que me pedían, pensando que así quizá dejarían de pelear, que tal vez eso los haría felices. Creo que así fue como terminé siendo alguien que siempre busca complacer a los demás. A menudo me dicen lo maduro y poco terco que fui de niño. Pero solo si saben que fue porque ya había demasiado caos en casa y yo no quería ser otra razón para más peleas. La verdad, se siente raro decir esto en voz alta por primera vez. Tengo 26 años y me mudé al Reino Unido para estudiar. Nadie sabe que conmigo vino un chico de 24 años. No saben que hay un chico aquí. Y llevamos viviendo juntos 2 años, pagando las cuentas juntos, compartiendo todo, podríamos muy bien estar casados. Ahora, mi familia quiere que hable con algunos chicos que creen que serían una buena pareja para mi típico asunto de matrimonios arreglados en la cultura india. Así que, la idea es meter a este chico en una conversación planeada sin que se den cuenta. Hace un par de meses que obtuve mi licencia para moto y ya tengo una. Tengo 24 años. Mi mamá odia las motocicletas, y no es cualquier cosa, realmente las detesta con pasión. Sé que si le cuento que tengo moto, se la pasará preocupada todo el tiempo, pensando que estoy en la moto y que en cualquier momento voy a tener un accidente fatal. Me parece cruel hacerla sufrir así, cargarla con esa ansiedad.
Además, no vivo con ella y la verdad no encuentro ninguna ventaja en que sepa que la tengo, así que decidí mantenerlo en secreto. Llevo 2 años viviendo con un chico al que ya considero mi esposo. Nos amamos muchísimo y vivimos en otro país. Fue aquí donde lo conocí. Además, tenemos un gato juntos. Mis padres insisten en que primero logre algo por mi cuenta antes de asentarme y temen que termine como mi mamá biológica, que quedó embarazada a los 18 años. Siempre he sido una buena estudiante, terminé la universidad e incluso estudié en el extranjero. A pesar de eso, siguen queriendo controlar mi vida. Tengo 26 años, la mayoría de mis amigos ya están casados o esperando un hijo, pero ni siquiera puedo presentar a mi pareja con mi familia por miedo a cómo reaccionarían. Crecer con ellos fue difícil, porque siempre me hicieron sentir un fracaso total incluso por los errores más pequeños. No es que estuviera ocultando las cosas, sino que simplemente nadie me habría creído, ni entonces ni ahora. Cuando me dijeron que sabían lo que había tomado y no me creían cuando les decía que en realidad no sabía qué era lo que había tomado, era cierto. Después lo descubrí, y de hecho no había tomado nada. El objeto en cuestión era el vibrador de mi madrastra. Resultó que fue mi hermanastra quien lo tomó. Tampoco veo sentido en contarles que durante buena parte de la secundaria menor, ella me acosó de manera constante. Eso tampoco me lo habrían creído ni lo creerían. Cuando tenía 10 años causé un incendio en la secadora. Me habían dicho que limpiara el pelusa de la trampa cada vez que hacía la colada. Pero nunca me explicaron bien qué hacer con la pelusa, y como me daba flojera preguntar, simplemente la tiraba detrás de la secadora. Hasta que un día salió humo y luego fuego. Por suerte, había un extintor cerca, no hubo daños graves, pero tuve que hacer como que me sorprendía igual que ellos al ver toda esa pelusa acumulada que había prendido. Al final dijeron que había sido un mal funcionamiento de la secadora. Esta historia es solo entre mi papá y mis abuelos, mi mamá sí sabía. Pero viví con mi esposo antes de comprometernos por 1 año, y otro más antes de casarnos. Como yo era la mayor de todos en mi generación, me tocó ser la que rompió el molde. Para cuando nacieron los más jóvenes ya nadie se molestaba tanto, pero hace casi 30 años, siendo la primera en la familia, tuve que ocultarlo. Llevamos 28 años casados, así que supongo que mi esposo estaba dispuesto a comprar la vaca, aunque la leche fuera gratis. Odio ese dicho, pero lo escuché demasiadas veces mientras crecía. También fui más fiestera de lo que se imaginaban. Sin duda tuve una juventud desperdiciada con bebidas siendo menor. Raves, juntándome con chicos que no eran ideales, andando en moto y demás. Pero como sacaba buenas calificaciones y practicaba un deporte de alto nivel que me obligaba a viajar mucho, pensaban que no tenía tiempo para esas cosas. Se equivocaron. La verdad, a veces extraño esa capacidad que tenía de funcionar perfectamente con solo 4 horas de sueño y nunca tener resaca. Cuando era más joven, solía pasar 2 semanas cada verano con mi tía y su familia. Mi tía era demasiado confiada y, por un tiempo, permitió que un chico adolescente de la iglesia se quedara con ellos porque estaba pasando por problemas familiares. Mis papás todavía recuerdan esa situación y siempre se quejan de lo tonta que fue mi tía al dejar que un joven problemático viviera allí, especialmente con sus 2 hijas pequeñas en casa. Lo que ellos no saben es que ese chico me acosó. Así que, mientras ellos hablan mal de mi tía, nunca se dieron cuenta de que yo seguía quedándome con ella mientras él estaba ahí. Pero ese secreto jamás se los contaré. Vinieron a nuestra boda, vieron al juez de paz hacer la ceremonia, nos escucharon decir, acepto y luego disfrutamos de una hermosa recepción. Pero lo que no sabían es que en realidad no nos casamos legalmente hasta más de 1 año después. Mi esposa ahora estaba por regresar a la escuela y nos dimos cuenta de que si seguía siendo soltera, podría recibir más ayuda financiera. Entonces, decidimos seguir con los planes de la boda y hacer la ceremonia oficial como 14 meses después de ese día especial. Pocos saben la verdad, y por supuesto, nuestros padres ni enterados. Ahora mismo estoy en medio de buscar trabajo fuera del estado, pensando en mudarme a donde sea que consiga empleo. A mi familia sí le he contado esa parte, pero lo que no saben es que tengo planeado cortar todo contacto con ellos en cuanto me vaya. Desde que perdí a mi papá ha habido mucho drama. El año pasado intenté alejarme un poco, pero la respuesta fue que castigaron a mi mamá con quien vivía porque cuidaba a mi papá mientras ella seguía trabajando, dejándole de hablar y sin permitirle ver a ninguno de los hijos.
Todo el conflicto gira en torno a que mis hermanos no me toman en serio ni a mí, ni a mi carrera, ni a mi pareja, pero sí esperan que deje todo para atender cualquier problema que ellos o sus parejas tengan. Además, hay problemas con mi mamá porque ahora que es viuda cree que debería estar saliendo a bares, emborrachándose y yendo a casinos. Sin embargo, la casa necesita reparaciones y ella piensa que yo debería dejar mi carrera, que elegí con esfuerzo, para conseguir un trabajo local como chofer de camión o algo parecido y así pagar las reparaciones, mientras ella se dedica a vivir la vida que quiere. Le dije que estaría dispuesta a hacerlo si ambos pusiéramos dinero para los arreglos, pero ella respondió con frases como: ¿por qué no debería gastar mi dinero como yo quiera? ¿Y cómo te atreves a decirme cómo vivir o en qué gastar mi dinero? Así que hice como que arreglé las cosas, pero en realidad estoy planeando desaparecer de sus vidas. Será más sencillo porque siempre he sido la oveja negra y sus vidas están mucho más entrelazadas entre ellos que conmigo. Durante mucho tiempo tuve que ocultar un dolor constante en el abdomen y el estómago, provocado por una lesión y una enfermedad que arrastraba desde hace rato. Mis padres estaban pasando por problemas económicos, y yo no quería poner en riesgo los pagos de la universidad ni otros gastos importantes. Hoy, después de tanto tiempo, tuve que contarle a alguien sobre mi situación, obviamente por mi salud. La verdad es que no lo habría hecho si no fuera porque una persona muy especial y significativa para mí me insistió en que lo dijera, por mi propio bienestar. Si no fuera por ella, seguiría guardándomelo todo. Siempre le estaré agradecido por todo lo que hizo por mí. Es una chica única y hermosa. Odio que aceptaran las inyecciones de hormona de crecimiento que me pusieron cuando era niño. Siento que ellos son la causa de la mayoría de mis problemas de salud mental. Aunque sé que me amaron, se preocuparon por mí y me criaron. Siempre quisieron lo que supuestamente era lo mejor para mí. Pero esa decisión afectó toda mi vida de manera negativa. Es totalmente posible amar y odiar a alguien al mismo tiempo. He estado explorando mi sexualidad y he salido con hombres, incluso he tenido encuentros con ellos. Antes tenía novia, pero terminamos hace unos 3 años. Desde entonces, he salido con hombres y mujeres, aunque la mayoría del tiempo ha sido con hombres. Mis padres son muy religiosos y conservadores, y siendo su único hijo, si se enteraran, les rompería el mundo. Por eso simplemente les dejo creer que estoy enfocado en mi carrera, cuando en realidad llevo más de un año hablando y saliendo con chicos. Cuando era niño, mis padres me regalaron un libro de historia mundial que estaba lleno de ilustraciones increíbles. Me encantaba. Lo leía todo el tiempo, sin parar. Lo que nunca les conté es que una de las razones principales por las que me atrapaba tanto era porque tenía muchísima desnudez. Había pechos cada 2 páginas, hasta que eventualmente llegaban al Renacimiento. Pero bueno, al final desarrollé un amor eterno por la lectura y la historia, así que, misión cumplida, ¿no? No es que lo esté ocultando, simplemente aún no les he dicho que en realidad ahora tienen una nieta, no un nieto. Ellos se mantienen tan distantes por propia elección en nuestras vidas, y yo no les comparto la mayoría de las cosas que para mí son más importantes. Mi papá conoció a mi hija una sola vez, cuando nació. Ella ya tiene 17 años. Mi papá tiene una buena estabilidad económica, así que no es que no pueda acercarse a nosotros por dinero o por eso. Mi mamá vive a unos 145 kilómetros y en los últimos 3 años ha venido a mi ciudad unas 4 o 6 veces al año. Y haciendo el esfuerzo, ha intentado verme solamente una vez, pero nunca ha hecho nada para conocer a su nieta. Y eso a pesar de que tiene una relación muy cercana con sus otros 3 nietos, que viven incluso a 640 kilómetros de distancia. Yo no les doy lo que creen que merecen, no uso mentiras piadosas ni disimulos. Digo lo que pienso y pienso lo que digo, pero tampoco soy ruda al hacerlo. Soy la única que ha ido a terapia, mucha terapia, mientras que ellos y mis hermanos nunca han ido. Por eso puedo marcar límites con claridad y con compasión. En fin, tarde o temprano se enterarán. Nunca diría que me alegra que mi padre haya muerto, pero sí que estoy contento de no tener que lidiar con él más. Era un tipo insoportable que hizo la vida de mi familia y la mía un verdadero tormento y sin nada de diversión durante los últimos 10 años que viví. Nunca sabías qué cosa lo iba a hacer estallar. Terminó alejándose de mis suegros, también de la mejor amiga de mi mamá. Si él hubiera sobrevivido a mi querida madre, estoy seguro de que alguna de mis hermanas o yo habríamos terminado tapándole la cara con una almohada. Que fumo, bebo, digo groserías, me tocaron de manera escondida y le hice oral a mi novio a medianoche. Justo cuando fuimos a recogerlo a la estación de autobuses, que queda a unos 2 estados distancia, un viaje de 12 horas en total.
Todo esto pasó mientras ellos estaban en el auto. Perdí mi virginidad con él cuando tenía 19 años y ellos estaban en casa. Y también duermo en la misma cama que él cuando voy a su casa. Mis padres son muy religiosos y estoy segura de que nos matarían si llegaran a enterarse. Fui una niña perfecta por muchísimo tiempo. Me sentía oprimida, así que apenas cumplí 16 años, la mayoría de edad en mi país, empecé a escaparme para pasar algunas noches divertidas con un chico. Por suerte, él era realmente buena persona, me escuchaba y nunca hizo nada que yo no quisiera. Otras veces simplemente me salía a caminar por la noche. Disfrutaba cada segundo de esas escapadas porque mi vida en casa era un verdadero desastre, aburrida y llena de abandono y abuso emocional. Cuando tenía 19 años, fui a una despedida de soltero de mi cuñado, acompañado de mi papá y los amigos de Bill. Esa noche terminé teniendo un encuentro con una turista australiana. Nunca le conté a nadie, porque no soy de andar presumiendo. Guardé ese secreto por casi 20 años. Pero apenas hace un par de meses, mi hermana comenzó a menospreciarme frente a mi sobrino de 19 años, tratando de hacerlo sentir mejor a costa mía. Entonces, mi papá, con total naturalidad, soltó la bomba. No solo él sabía de ese encuentro con la australiana, sino que también estaba al tanto de otras travesuras que hice a los 19 y, para su sorpresa, se sentía muy orgulloso. Por otro lado, mi mamá no se mostró para nada impresionada con todo eso. Mi relación con mi mamá es bastante complicada, tanto que en varias etapas de mi vida llegué a cortar todo contacto con ella. Nunca le diré que, en realidad, me alegra que mis padres se hayan divorciado, y de hecho, desearía que lo hubieran hecho mucho antes. Cuando estaba en la secundaria, casi se separan, pero gracias a la iglesia y a los pastores, lograron mantenerse juntos. Honestamente, ojalá no lo hubieran hecho. Yo habría escogido vivir con mi papá, y siento que mi vida habría sido mucho mejor de esa manera. Mi mamá tiende a ponerse en el papel de víctima, pero en realidad, quien sufrió realmente fue mi papá. Ahora él está casado de nuevo y parece mucho más feliz. Estuvieron juntos durante 23 años, pero creo que al menos la mitad de ese tiempo fue realmente difícil. Mis padres se separaron cuando yo era adolescente, pero hace unos años volvieron a estar juntos. Nunca tuve la oportunidad de contarle a mi mamá que mi papá solía tener actitudes inapropiadas conmigo cuando era niño. La verdad, no sé cómo decírselo ahora, ni siquiera sé si realmente hace falta mencionarlo, considerando que ya pasó tanto tiempo. Últimamente he estado dándole vueltas a esto una y otra vez, y la verdad me vuelve loco pensar en todo el asunto, jaja. Mi esposo y yo somos poliamorosos, llevamos más de 10 años felices y casados, pero sé que a mi mamá le molestaría muchísimo, tanto que no pararía de hablar del tema. Ella asumiría, totalmente equivocada, que fue mi esposo quien quiso esto y que yo soy una víctima, y no querría escuchar ninguna otra versión. Por eso tuve que explicarle lo contrario para contrarrestar su idea. La verdad, es agotador lidiar con ella. Muchas de las dificultades que tengo hoy en mi vida adulta vienen de haberme enviado internado a los 7 años. Vivíamos a solo 10 minutos de la escuela. Pero yo solo iba a casa una vez cada 4 o 5 semanas, y eso era apenas por mediodía. Prácticamente pasaba los fines de semana solo, sin hablar con nadie. La verdad es que he bloqueado gran parte de esos recuerdos. Ahora soy súper introvertido, me cuesta mucho hacer amigos nuevos y tengo problemas para confiar en las personas. Ya somos adultos completamente, pero seguimos reuniéndonos una vez al año para las vacaciones familiares, y de vez en cuando tenemos lo que llamamos noches de amnistía. Una tradición que comenzó cuando estábamos en la secundaria. La idea es compartir un secreto que nadie podría usar para meternos en problema. Aunque ahora, siendo adultos y con todo el tiempo pasado, seguimos sacando a la luz secretos de aquellos años, aunque, claro, ya no hay forma de que nadie nos regañe por eso, jaja. Que mis padres me presionaran para un matrimonio arreglado realmente me afectó mentalmente. Las aplicaciones para conocer gente son un desastre. Y justo cuando estaba empezando a tener algo de éxito con las citas rápidas, mis padres indios me dijeron que ya estaba muy viejo para esas cosas. Tengo 34 años y me decían que tenía que casarme porque nosotros ya estamos viejos. Casi llego a comprometerme con la primera chica con la que salí. Los dos somos estadounidenses, tenemos valores personales muy similares y ambos somos personas activas. Además, ella estaba haciendo la residencia médica y yo trabajo en tecnología, así que los dos tenemos buenos empleos. Honestamente, pensé que no le iban a gustar a mis padres porque solo tengo una licenciatura, pero ambas familias estuvieron de acuerdo. Sin embargo, ya había algunas señales de que no funcionaría.
Teníamos algunos intereses en común, pero en realidad ella estaba muy desconectada. Yo mostraba interés en sus hobbies, pero ella no hacía lo mismo con los míos. Además, aunque me reclamaba que no podía tener conversaciones profundas, ella nunca se abrió realmente a esas charlas. Al final, todo eso me empezó a deprimir. Quise darme unos meses para intentar pasar más tiempo con ella, y si no funcionaba, terminaría la relación. Creo que ella sentía lo mismo, pero decidió terminar antes. Lo que más me dolió fue que, después de meses de hablar y mensajearnos, no fue ella la que me lo dijo directamente ni lo comunicó a nuestras familias. Me enteré por mis padres, y eso fue terrible. Igual habría sido difícil si ella hubiera hablado conmigo o con sus padres de forma directa, pero así me afectó mucho más. Todo eso me marcó bastante. Ahora estoy mejor después de hablarlo con un terapeuta. Pero nunca me había sentido tan deprimido e inseguro conmigo mismo como cuando empezó todo este proceso. Hace poco intenté hablar con mi mamá sobre mi trastorno de ansiedad generalizada, que me diagnosticaron cuando tenía 20 años y que todavía tengo ahora, que ya estoy en mis 50. Quería explicarle por qué tomo medicamentos para controlarlo y por qué son tan importantes para mí. Pero en vez de prestarme atención, ella cambió el tema y empezó a hablar de la depresión que tuvo mi hermano cuando era adolescente, hace más de 30 años, y que ya sabía perfectamente desde antes. Al final, me quedé con la sensación de que simplemente no quieren saber nada sobre lo que yo estoy pasando con mi salud mental.